el objeto de estudio de cada corriente psicológica, de cada escuela psicológica, ¿no? Reconocer los aportes de estas escuelas, ¿no? De estas escuelas psicológicas, ¿no? O sea, cuáles son sus planteamientos, sus teorías, qué estudia la psicología para ellos, ¿no? Y en qué han aportado, ¿no? Quiénes son los representantes, qué métodos han utilizado, ¿no? En cada corriente, en cada escuela. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Muy bien. Entonces, como decía, la psicología, ¿no? Ha pasado por dos etapas, ¿no? Dos etapas, ¿no? A ver, si ustedes hacen un cálculo, ¿no? Hacen un cálculo desde 1879, ¿no? 1879 hasta el año 2020, ¿cuántos años han pasado? ¿No? 1879 al 2020. ¿No? Han pasado 141 años, ¿no? Aproximadamente, 141 años. Así es. La pregunta es, ¿y qué son 141 años para una ciencia? ¿No? En realidad, 141 años para una ciencia es muy poco. Sí, eso quiere decir que la psicología es una ciencia joven, es una ciencia que recién ha comenzado a investigar de manera científica la mente humana, ¿no? Así, en comparación a otras ciencias como la física, las matemáticas, la psicología todavía es muy joven. Hay mucho por recorrer, hay mucho por caminar en el campo de la psicología, ¿no? Todavía se sabe muy poco acerca de la mente humana. Y tanto es así, pues, que surgen diferentes teorías, diferentes propuestas, y todavía no hay un consenso entre las diferentes escuelas psicológicas, ¿no? No hay una unión de criterios, sino que hay diferentes formas de estudiar la mente humana, ¿no? Diferentes enfoques, ¿no? Y es que precisamente porque todavía la psicología recién ha comenzado, ¿no? Es una ciencia muy joven, ¿no? Bien, pero si uno analiza quiénes investigaban el alma, quiénes investigaban la mente antiguamente, ¿no? Al comienzo investigaban mucho los filósofos, ¿no? Los filósofos. Entonces uno tiene que recordar algunos filósofos que han hablado de la mente, del alma, ¿no? Por ejemplo, en tiempo de los griegos había un pensador llamado Hipócrates, ¿no? Hipócrates decía que si una persona se enferma mentalmente es porque la falla está en el cerebro. Sí, la falla, el problema no está en el corazón, como pensaban antes. Antes pensaban que el alma estaba en el corazón. Hipócrates empezó a decir que el problema de los problemas mentales, el problema está en el cerebro, ¿no? Entonces hay que estudiar el cerebro. Además, Hipócrates decía que si una persona se enferma es por las experiencias que ha vivido, ¿no? Por el estilo de vida que ha llevado, ¿no? Las experiencias que ha tenido. Entonces eso ha alterado su sistema, ¿no? Toda su manera de comportarse. Entonces, hay que estudiar la historia de las personas, la biografía de las personas. Y esas ideas lo decía Hipócrates, ¿no? Por otro lado, Hipócrates decía que hay 4 tipos de temperamentos, ¿no? Habló de los sanguíneos, coléricos, melancólicos y flemáticos, ¿no? Entonces, todo eso va a depender mucho del líquido, del fluido que predomina en tu cuerpo, ¿no? Si tienes más sangre, serás sanguíneo. Si tienes más bilis, serás colérico. Si tienes más flema o linfa, serás flemático, ¿no? Entonces, todas estas ideas ya lo proponía Hipócrates, ¿no? Entonces, cambió la manera de pensar acerca del ser humano. Por eso es que a él lo han considerado padre de la medicina, ¿no? Así es, padre de la medicina, ¿no? Posteriormente viene Platón, ¿no? Platón. ¿Qué decía Platón? Platón decía que el alma y el cuerpo se separan, ¿sí? Si muere tu cuerpo, el alma sale, ¿no? Y es que para Platón el alma venía de un mundo muy lejano, ¿no? Llamado el mundo de las ideas, donde están las ideas verdaderas, las ideas perfectas. Ahí reside el alma, ¿no? Y en este mundo en el cual estamos, llamado el mundo de las cosas, aquí nacen los cuerpos, ¿no? Pero si un bebito nace, ¿no? Nace en el mundo de las cosas, en este mundo cambiante, en este mundo que se transforma, ¿no? Y desde ese mundo lejano viene el alma, viaja el alma, hace un recorrido y luego se mete en el cuerpo de este recién nacido,
Entonces este bebito empieza a crecer, ¿no? Al final se vuelve una persona, envejece, su cuerpo envejece, pero el alma nunca envejece, ¿no? Al final el alma se mantiene joven, así como llegó. Pero, ¿qué pasa cuando muere el cuerpo? El alma sale del cuerpo. Pero hay dos caminos. Si esa persona ha sido culta, ha sido estudiosa, pues su alma regresa al mundo de las ideas, ¿no? Pero si esa persona no ha sido culta, no ha usado la razón para llegar a conocer la verdad, entonces ese alma se pasa a otro cuerpo, se reencarna en otro cuerpo. Y así, si no estudia, entonces se va a seguir reencarnando en otro cuerpo. Entonces, ¿qué es el hombre para Platón? El hombre es un alma atrapada en un cuerpo, ¿no? Como que el alma está encarcelada en ese cuerpo. Pero el alma sale del cuerpo, se separa del cuerpo, ¿no? A ese enfoque lo han llamado enfoque dualista, ¿no? Dualista, dos, ¿no? Alma y cuerpo, ¿no? Bien. Entonces, para Platón existen dos mundos y el alma se separa del cuerpo. Luego viene su discípulo Aristóteles, ¿no? Aristóteles. ¿Y qué dijo Aristóteles? Él dijo, yo soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad, ¿no? Y es que para Aristóteles no existen dos mundos. Para Aristóteles existe un único mundo, que es este donde estamos nosotros. Y aquí está todo, ¿no? Por otro lado, para Aristóteles, el alma y el cuerpo no se separan. Alma y cuerpo es una unidad, como si fueran las dos caras de una moneda, ¿no? Si muere tu cuerpo, también muere tu alma, ¿no? Así es, el cuerpo y el alma son inseparables, ¿no? Entonces ya es otro punto de vista acerca del hombre, ¿no? Por otro lado, Aristóteles dice que todo se mueve en el universo, ¿no? Los planetas se mueven, las estrellas se mueven, los cometas se mueven, todo está en movimiento. ¿Pero por qué se mueve todo? Porque hay una fuerza natural. Lo llamó el primer motor, ¿no? Existe un motor que mueve todo. Es como una fuerza que existe en la naturaleza, ¿no? Y que impulsa a los cuerpos a moverse. Pero luego se da cuenta que el hombre también se mueve, ¿no? El ser humano también se mueve. ¿Y por qué se mueve el ser humano? Dijo, porque el hombre también tiene un motorcito que lo mueve. Sí, claro, si nos movemos es porque tenemos una fuerza, un motor, y lo llamó Psiché, ¿no? A este motor lo llamó Psiché, que traducido al castellano se refiere al alma, ¿no? Al alma. Entonces, si el hombre se mueve es porque tiene alma. Además, si el hombre piensa es porque tiene alma. Si el hombre siente es porque tiene alma, ¿no? Si el hombre razona, tiene lenguaje, es porque tiene alma. Entonces, el alma genera la vida, genera el movimiento, genera pues la actividad, ¿no? La actividad de las personas. Entonces hizo todo un tratado acerca del alma, ¿no? Todo un tratado. Y por eso es que a él lo consideran el padre de la psicología antigua, ¿no? Padre de la psicología antigua. Además es padre de otras disciplinas, ¿no? Padre de la lógica, por ejemplo, ¿no? Padre de la biología, padre de la física, ¿no? O sea que él es un sabio en la antigüedad y que algunas de sus ideas todavía persisten, todavía son consideradas, ¿no? En biología, por ejemplo, ¿no? Él habló de los reinos vivos, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos a Aristóteles, ¿no? Aristóteles. Posteriormente viene San Agustín, ¿no? Año 300 después de Cristo, San Agustín. ¿Y qué dijo San Agustín? Efectivamente, existe el alma, sí, existe el alma, pero el alma es obra de Dios. Dios creó el universo, Dios creó al hombre y creó su alma. Así es que si tú tienes lenguaje, es un don de Dios. Si tienes inteligencia, es un don de Dios, ¿no? Si tienes pensamiento, es obra de Dios. Dios te da el alma y te da las funciones mentales. Así que Dios sabe tu destino. Él ya conoce lo que va a suceder, ¿no? Tú no puedes contradecir a Dios, ¿no? Entonces, él es considerado uno de los padres de la Iglesia Católica, ¿no? Los padres del cristianismo, ¿no? Entonces, por otro lado, para San Agustín, el alma se separa del cuerpo, ¿sí? Cuando muere tu cuerpo, el alma regresa a Dios,
porque Dios te entregó el alma, entonces el alma regresa a Dios. Y es que San Agustín se basó mucho en las ideas de Platón. ¿Se acuerdan que Platón habla de dos mundos? El mundo perfecto, que es el mundo de las ideas. Para San Agustín, ese mundo perfecto de las ideas sería Dios. Dios. Entonces el alma siempre va a querer regresar a Dios, ¿no? Entonces si una persona con virtudes va a regresar a Dios, ¿no? Entonces ahí tenemos San Agustín, ¿no? Considerado uno de los padres de la iglesia. Posteriormente viene Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino investiga más a Aristóteles, toma las ideas de Aristóteles, ¿no? Entonces, si Aristóteles hablaba de un primer motor, de una fuerza en la naturaleza, Santo Tomás dice, es cierto, ese primer motor, esa fuerza en la naturaleza, pero ese primer motor viene a ser Dios, ¿no? Dios es el primer motor. Además, si tú quieres conocer a Dios, puedes seguir dos caminos. El primer camino es el camino de la fe, ¿no? Tener fe, creer en Dios, ¿no? Y el otro camino es a través de la razón, ¿no? A través del razonamiento, la demostración. También puedes llegar a conocer a Dios, ¿no? Entonces, tanto San Agustín como Santo Tomás, considerados el padre de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, todo lo explicaban por este ser creador, ¿no? Dios, ¿no? Y aquel que contradecía a estos pensadores, ¿no? A esta doctrina religiosa, ¿no? Era considerado un hereje, ¿no? Era perseguido, incluso quemado vivo, ¿no? Por ejemplo, hay un científico llamado Bruno que fue quemado, ¿no? Galileo Galilei, por decir que la Tierra se mueve, casi lo queman también, ¿no? Entonces, muchas personas que no comulgaban con estas ideas, ¿no? Cristianas de la Iglesia Católica, eran perseguidas, ¿no? Perseguidas. Entonces, todas estas ideas dominaron la Edad Media, ¿no? Algunos lo llaman la etapa oscurantista porque la ciencia no avanzó, ¿no? Recién a partir de 1500, con Galileo, más adelante con Kepler y más adelante con Newton, las ciencias empiezan a avanzar rápidamente, ¿no? 1500, 1600, ¿no? Por ejemplo, en 1600 aparece Descartes, ¿no? Descartes. Y Descartes también dice, ¿no? El hombre está formado por dos sustancias, ¿no? Sí, una lo llamaron res cogitans, que lo han traducido como la mente, ¿no? La mente. Y la otra res extensa, ¿no? Que son términos en latín. Entonces la res extensa quiere decir el cuerpo, ¿no? Entonces el hombre está formado por mente y cuerpo, ¿no? Estas dos sustancias independientes y que se unen, se conectan en una glándula llamada la glándula pineal, ¿no? Pero en realidad la mente es distinto al cuerpo. La mente es una sustancia inmaterial, ¿no? No es materia la mente. La mente es algo abstracto, algo etéreo, algo inmaterial, ¿no? En cambio el cuerpo no, el cuerpo es materia, ¿no? Entonces separa al hombre en dos sustancias, ¿no? Mente y cuerpo. También lo llaman posición dualista, ¿no? Dos sustancias. Ahora, esta manera de entender al hombre, este modelo del hombre que plantea Descartes, ¿no? Ha influido hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad se estudia bajo este modelo en las universidades. Por ejemplo, los chicos que estudian medicina, ¿no? Los chicos que estudian medicina dicen, ¿no? Ellos dicen, a mí enséñenme todo lo que es cuerpo, ¿no? Sí, no quieren estudiar la mente, ¿no? A veces no, ¿para qué la mente? ¿Qué es la mente? No le dan mucho valor a la parte psicológica, psíquica, mental. Ellos se centran más en el cuerpo. Entonces ellos profundizan más anatomía 1, anatomía 2, fisiología, todo lo que son órganos, ¿no? Cuerpo. Y estudian en cadáveres, matan animales, viendo el cuerpo, las vías nerviosas, los órganos, los núcleos. Así se forman ellos, los médicos. Y no valoran mucho la parte psicológica, ¿no? En cambio, los chicos que están en psicología, ellos dicen, a mí enséñeme más la mente, ¿no? ¿Qué es la motivación? ¿Qué es el pensamiento? La inteligencia, la mente, ¿no? Pero no me enseñan tanto el cuerpo. O sea, muchos chicos de psicología no quieren aprender lo que es la anatomía, el cuerpo, la fisiología.
¿Para qué todo eso? ¿Se dan cuenta? Entonces cada uno ve su lado, nada más ve una partecita del hombre. ¿Ah? Y al final, cuando van a trabajar, entonces, el médico, ¿cómo trata al paciente? Cree que es un cuerpo nada más y no entiende nada de psicología, ¿no? ¿Y cómo trata el psicólogo al paciente? Cree que todo es procesos mentales y no entiende qué proteínas, qué pasa con el ADN, con los neurotransmisores, las vías nerviosas, los nervios. No entiende nada de eso. Entonces, al final, no pueden entender bien a su paciente y por lo tanto no pueden ayudarlo tampoco. Entonces, ese modelo de separar al hombre en mente por un lado, cuerpo por otro lado, ha traído serios problemas en la psicología, en el estudio del ser humano, ¿no? Se llama postura dualista, separar, ver las cosas aisladas, ¿no? Por partes. Cuando el ser humano es una unidad compleja, es una totalidad que no se puede descomponer en partes, ¿no? Pero son modelos que van surgiendo, ¿no? A lo largo de la historia. Bien, posteriormente las ciencias empiezan a desarrollarse, sobre todo la física, ¿ya? Con Newton, y luego cuando viene Albert Einstein, la física da grandes saltos, grandes avances. Por eso es que para muchos la física es la ciencia modelo, ¿ya? Así es la ciencia que ha generado grandes transformaciones en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, grandes cambios tecnológicos en la actualidad, ¿no? Gracias en gran parte a la física, ¿no? Pero en la física, no sé qué, ahí también estaba la biología, la fisiología, ¿no? Química, hay grandes avances en la química. Pero todas estas ciencias empezaron a desarrollarse a gran velocidad. ¿Y por qué desarrollaban tanto estas ciencias? Porque empezaron a usar el método experimental. Empezaron a realizar experimentos, a comprobar sus hipótesis, ¿no? No basta decir algo, sino tienes que comprobarlo, demostrarlo con hechos, con mediciones. Y eso es lo que empezaron a hacer estas disciplinas, ¿no? Entonces la psicología no quería quedarse atrás, ¿no? La psicología también empezó a hacer experimentos, ¿no? Y hay un científico que crea el primer laboratorio, ¿no? Para hacer experimentos de la mente humana, ¿no? ¿Quién fue ese científico? Nada menos que Wilhelm Wundt, ¿no? Wilhelm Wundt es quien fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, ¿no? Alemania, ¿no? Hace un tiempo mis profesores fueron allá a Alemania y visitaron esta Universidad de Leipzig, ¿no? Llegaron a la Universidad de Leipzig y fueron a ver este laboratorio, ¿no? Este primer laboratorio que se fundó allá, ¿no? Y dicen que ahora se ha convertido en un museo, ¿no? Existe el laboratorio, pero como un museo, ¿no? Es en ese laboratorio donde llegaban franceses, ingleses, rusos, norteamericanos, para aprender psicología de manera científica, ¿no? Con Wilhelm Wundt, que era el fundador de este laboratorio, ¿no? Entonces todos iban ahí a ese laboratorio a estudiar psicología, ¿no? Hablando de laboratorios y experimentos, ¿cuál es el país que hace más ciencia en la actualidad? ¿Cuál es el país que desarrolla más ciencia, hace más experimentos, más comprobaciones, ¿no? Y por lo tanto también gana más premios Nobel, ¿no? ¿No? ¿Cuál es ese país, no? ¿No? China todavía, no, Rusia, no, todavía, no. El país que más desarrollo científico tiene y más invierte es todavía Estados Unidos, ¿no? Todavía Estados Unidos. Si uno hace una estadística de los premios Nobel, por ejemplo, ¿no? En 100 años de estudios, Estados Unidos ha obtenido 253 premios Nobel. Sí, 253, ¿no? Inglaterra está por los 90, ¿no? Francia 80, pero Estados Unidos 253, ¿no? ¿Ah? Y Latinoamérica, ¿cómo estará en desarrollo científico? Latinoamérica, ¿no? ¿Ah? Bueno, en esos 100 años de estudios, Latinoamérica ha obtenido 7 premios Nobel, ¿no? 7 Nobel y de literatura, ¿no? Ahí está Octavio Paz,
Mistral, Neruda, Gabriel García Márquez, ¿no? Mario Vargas Llosa, contaditos, 7, y de literatura, ¿no? Entonces, donde invierten mucho en ciencia es en Estados Unidos, ¿no? Sí, así es, efectivamente, ¿no? Pero si hablamos de psicología, es en Alemania donde surge la psicología como ciencia, ¿no? En Alemania, ¿no? Muy bien. Entonces, Wundt consideró que la psicología debe ser experimental, ¿no? Y también debe tener su objeto de estudio, pues toda ciencia debe tener su objeto de estudio. Entonces, para Wundt, la psicología, ¿qué debe estudiar? ¿No? ¿Qué debe estudiar? El alma no, ¿eh? El alma ya es un concepto de los antiguos, de los griegos, incluso en la Edad Media, ¿no? Ahora en la ciencia ya no se habla de alma, ¿no? No. Mente tampoco, ¿no? Mente de Descartes, mente, ¿no? Mente. Wundt dijo que la psicología debe estudiar, ¿no? Debe estudiar la conciencia, así es. Sobre todo las partes de la conciencia, los contenidos de la conciencia. ¿No? Así es. Y para estudiar la conciencia se requiere pues de un método, ¿no? Un método. ¿Cómo puedo estudiar la conciencia de una persona? ¿Cómo puedo saber qué sentimientos está teniendo, qué pensamiento, qué motivaciones, qué está imaginando, qué está vivenciando interiormente? ¿Cómo puedo saber eso de las personas, de los pacientes? ¿No? Entonces Wundt dijo, a través del método de la introspección, ¿no? Es decir, que cada paciente se autoobserve, que cada paciente se autoanalice, ¿no? Explore su mundo interior. Y investigó mucho con sus estudiantes de la Universidad de Leipzig, ¿no? Les decía, pues en este momento, ¿qué están sintiendo? ¿Tienen alguna fobia, algún miedo, alguna angustia? ¿Qué emociones están vivenciando ahorita, ¿no? ¿Y qué están pensando, ¿no? ¿Qué ideas tienen, ¿no? ¿Cuáles son sus motivaciones, sus aspiraciones? ¿Por qué están luchando, ¿no? Y así investigaba con sus estudiantes de la Universidad de Leipzig, ¿no? Y les ponía también casos, ¿no? Si les decía, si ustedes sufren, por ejemplo, una decepción amorosa, ¿qué pasará en su mente en esos momentos, ¿no? ¿Qué sucederá? ¿Qué pensarán? ¿Qué emociones sentirán? Y así empezaba a preguntarles, a hacer procedimientos, ¿no? A través de la introspección, ¿no? Intro significa interior, inspección, observación, ¿no? Es cuando un paciente se autoobserva, se autoanaliza, ¿no? Pero para ello el doctor, el científico le daba algunas pautas, algunos procedimientos, ¿no? Entonces, ese método se llamó la introspección, ¿no? Se dice que uno mismo conoce su mundo interior, sus procesos psíquicos o mentales, ¿no? Por eso lo llaman, es una experiencia inmediata, ¿no? Inmediata. Uno mismo, al toque, sabe qué procesos internos está vivenciando, ¿no? Inmediata. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la psicología introspectiva, ¿no? Fue nombrada estructuralismo por Titchener. Es que Wundt tuvo su discípulo, el discípulo de Wundt se llamó Titchener, ¿no? Y eso pasa mucho en las universidades. A veces hay grupos de estudio y el que dirige es el maestro, ¿no? Y el maestro tiene sus discípulos, ¿no? Sus seguidores, igualito, ¿no? Entonces Wundt era el maestro y uno de sus discípulos era Titchener, ¿no? Titchener, ¿no? Entonces Titchener en el año de 1898, ¿no? Publica, ¿no? Los postulados de la psicología estructural. Y es que de tanto investigar la conciencia, llegaron a encontrar que la conciencia está formada por 3 elementos. Sí, hay 3 partes de la conciencia, ¿no? Dijeron que está formado por sensaciones, sentimientos, ¿no? E imágenes, ¿no? Imágenes. Estos 3 eran los componentes de la conciencia, ¿no? Sí, ¿cómo está formada la conciencia? Por estas 3 partes, ¿no? Entonces lo que estudiaron ellos más es los elementos estructurales de la conciencia, ¿no? Y por eso lo llaman el estructuralismo, ¿no? Estructuralismo, ¿no? A esta corriente, ¿no? Que fue iniciada por Wundt, Titchener, ¿no? El propósito fundamental de la psicología era el análisis introspectivo de la mente humana. Debía ser una especie de química de la conciencia. Es decir, estudiar los elementos de la conciencia, las partes más pequeñas de la conciencia, ¿no? Por eso es que algunos también lo llaman visión atomista, ¿no? Estudian las partes más pequeñas, ¿no?
en este caso de la conciencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tres elementos o partes de la conciencia? Sensaciones, imágenes y sentimientos, ¿no? Sentimientos. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces lo que hemos dicho, ahí está Titchener, ¿no? Seguidor de Wundt. Titchener no era alemán, ¿eh? Titchener inglés, de nacido. Ajá, ya, por si acaso, ¿no? Vivió en los Estados Unidos en 1892 y se hizo cargo del laboratorio Universidad de Cornell, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuál debe ser el objeto de estudio de la psicología según Wundt y Titchener? Debe estudiar los elementos de la conciencia, cómo está estructurado la conciencia, ¿no? O las partes que forman la conciencia. Entonces dijeron, pues, está formado por sensaciones, imágenes y sentimientos, ¿no? O afectos, ¿no? Y el método para estudiar estos elementos de la conciencia fue, pues, el método de la introspección, ¿no? Para tener acceso directo a la conciencia, utilizó la introspección como un procedimiento más formalizado y ejercitado que la de Wundt, ¿no? Ahí estaban, ¿no? El sujeto observaba estímulos y debía describirlos sin utilizar palabra significado o palabra cosa, ¿no? Describir, ¿no? Describir los objetos. ¿Qué está observando? ¿Qué está captando, ¿no? Internamente? Son los observadores bien entrenados, ¿no? Que podían llevar a cabo la introspección de forma científica, ¿no? Bien. Entonces, con estos estudios, con estos avances, la psicología ya adquiere el nivel de ciencia, ¿no? Empieza a considerarse a la psicología como una ciencia independiente y se separa de la filosofía, ¿no? De la filosofía. Entonces ya la psicología tiene laboratorios como la física, tiene su objeto de estudio, tiene método de estudio, está creando teorías acerca de la conciencia, están realizando publicaciones, mediciones. Entonces la psicología adquiere el nivel de ciencia, ¿no? Aceptó los postulados básicos de la ciencia, el control y el análisis, ¿no? Destacó la importancia de la experimentación, ¿no? Empezaron a usar este método experimental, ¿no? Los datos primarios eran obtenidos mediante la introspección, ¿no? Ahí está. Entonces la psicología, ¿no? Ya está en otro nivel, ¿no? Nivel científico, ¿no? Entonces desde ahí la psicología ya pues ¿no? Es una ciencia más, ¿no? Una ciencia más. Pero como le digo, es una ciencia joven, ¿no? Joven, ¿no? Sí, todavía hay muchas propuestas, muchas teorías, ¿no? No se ponen de acuerdo todavía. Es una ciencia joven. Pero así comenzó la psicología, ¿no? Psicología. En Alemania, ¿no? Muy bien. Entonces, de Alemania nos vamos a los Estados Unidos. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Cuando muere Wundt, Titchener viaja a los Estados Unidos, ¿no? ¿Y quién estaba en los Estados Unidos? Estaba otro psicólogo de Harvard llamado William James, ¿no? William James, ¿no? ¿Qué sucede? William James se considera como el filósofo de los norteamericanos, ¿no? Sí, uno de los pensadores, ¿no? Que influyó mucho en la mentalidad norteamericana. Por ejemplo, William James desarrolla toda una teoría, pero basado primero en las ideas de Darwin, ¿no? Valoró mucho a Darwin. Ustedes se acordarán mucho de este biólogo, ¿no? Que cambió la manera de entender al ser humano, ¿no? ¿Qué decía Darwin? Primero que el hombre no es producto de una creación divina, ¿no? Sino que el hombre es producto de una evolución de millones de años, ¿no? Así es, la materia cambia, pero el hombre ha cambiado más, ¿no? Ha evolucionado más, ¿no? A comparación de otros seres, ¿no? Ya, entonces, eso ya cambió la manera de entender al hombre, ¿no? Así es, Darwin. Por otro lado, Darwin dice que las especies que tienen mejores condiciones se adaptan, ¿no? Sobreviven, tienen descendencia, y las especies que no tienen buenas condiciones se extinguen, desaparecen, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes se adaptaron mejor? ¿Los dinosaurios o las cucarachas? ¿No? ¿Quiénes se adaptaron mejor a los cambios del ambiente? ¿No?
¿Los dinosaurios o las cucarachas? ¿No? Las cucarachas hasta ahora sobreviven, ¿no? Si hay guerras químicas, seguirían sobreviviendo, ¿no? Gran capacidad de adaptación de las cucarachas. También dicen que las ratas, hay guerras así con químicos y las ratas no mueren, se meten en la tierra, no mueren así nomás. También se adaptan rápido a los cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea Darwin, ¿no? Ahora, según Darwin, el ser humano también tiene esa capacidad de adaptarse. Y es que en el fondo, para Darwin, nosotros los seres humanos también somos parte del reino animal, ¿no? Somos animales, ¿no? Animales evolucionados, pero en el fondo somos animales, ¿no? Entonces también se cumple esta ley, ¿no? La ley, lo que llaman la ley de la selección natural, ¿no? Entonces, según Darwin, pues, ¿quiénes se adaptarán ahora, por ejemplo? A ver, en tiempos de pandemia, ¿quiénes se adaptan? Aquellos que usan mascarillas, ¿no? Aquellos que se lavan las manos, aquellos que evitan lugares donde hay muchas personas, ¿no? Entonces, esas personas se adaptarían mejor, ¿no? Se adaptarían mejor. Ajá. Entonces, uno tiene que adaptarse a los nuevos cambios, ¿no? Al ambiente, a las nuevas exigencias, ¿no? Para seguir viviendo, tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, todas esas ideas vienen de Darwin, ¿no? Darwin, la adaptación al ambiente, ¿no? ¿Ya? Ahora, entonces Darwin le da mucho peso a lo biológico, ¿no? Las condiciones biológicas hacen que uno se adapte, ¿no? Pero yo me acuerdo que en la universidad un profesor nos decía, no solamente depende de lo biológico, también depende mucho de la preparación, de la educación, de la información que uno tenga. O sea, en estos tiempos, el que tiene más información, ¿no? Esa persona se va a adaptar mejor, ¿no? El que tiene más educación se va a adaptar mejor. Y eso no es biológico, ¿no? Sino es que hay que tener educación, información. Entonces, está más preparado y por lo tanto se va a adaptar mejor, ¿no? Muy bien. Entonces, pero ahí está, ¿no? Las ideas de Darwin, de adaptación. Ya. Por otro lado, James le asimila mucho las ideas de una corriente llamada el pragmatismo, ¿no? El pragmatismo. ¿Qué sostiene el pragmatismo? Que algo es valioso si tiene utilidad, ¿no? Algo es importante si es útil, ¿no? Claro. O sea que un pragmático valora las cosas si sirven o no sirven, son útiles o no son útiles, ¿no? Ajá. Beneficio, ¿no? Así es. Así es. Algo es valioso si te genera ganancias, en otras palabras, ¿no? Algo es valioso si te genera rentabilidad, ¿no? Utilidades, beneficios, ¿no? Una mentalidad práctica, ¿no? Muy práctico, ¿no? Ajá. Así es. Valora aquello que te genera ganancias, ¿no? Así es. Entonces, los norteamericanos tienen esa filosofía, ¿no? Así es, son muy pragmáticos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de carreras, allá, ¿qué carreras se estudian mayormente, ¿no? En Norteamérica, ¿no? Ahí, los jóvenes, sí, ¿qué carreras se estudian la mayoría, ¿no? Claro. Muchos, claro, como son pragmáticos, muchos se van por las carreras que generan ganancias, generan utilidades, ¿no? Así es. Ellos, por ejemplo, estudian ingeniería de petróleos, ¿no? Ingeniería económica, todo lo que es negocios internacionales, ingeniería genética, manipulación del ADN, el genoma humano, todo lo que es medicamentos, ¿no? Crear fármacos, medicamentos, vacunas, ¿no? Robótica, inteligencia artificial, ¿no? Armas nucleares, armamentos. O sea, todo ese mundo genera mucho dinero en la actualidad. Entonces ellos van por ese lado, ¿no? Es que son muy pragmáticos, ¿no? Pragmáticos, ¿no? ¿No? Y en países como el nuestro, como es una sociedad, ¿no? Como la nuestra, ¿no? A veces pueden haber pragmáticos, ¿no? Que van por ese lado también, pero muchas personas también no son pragmáticas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, una vez le pregunté a una señorita, le dije, señorita, ¿usted qué va a estudiar? Y me dijo, profesor, yo voy a estudiar educación, me dijo, ¿no? Y yo le dije, señorita, pero educación en el Perú no es muy valorado.
Y ella me dijo, no importa, profesor, yo amo a los niños, yo quiero a los niños, yo voy a ayudar a los niños. Ah, entonces la señorita no tiene una filosofía muy pragmática, no. Ella tiene otra filosofía. La señora quiere ayudar, tiene esa vocación de servicio, ayudar al prójimo. Ese tiene que ver más con la filosofía humanista, ¿no? Así es, valorar lo humano, ¿no? El desarrollo humano. Entonces, son dos maneras de ver, ¿no? De ver, ¿no? De ver el mundo, ¿no? Pero los norteamericanos, en su gran mayoría, son muy pragmáticos, ¿no? Son muy prácticos, valoran aquello que les da ganancias, utilidades. Además, acuérdense que Norteamérica se está haciendo potencia desde 1900, ¿no? Se está convirtiendo en la primera potencia mundial. Es decir, se está volviendo cuna del capitalismo, ¿no? Este modelo económico, ¿no? Capitalismo. En una sociedad capitalista, ¿no? Ahora lo llaman también neoliberal, ¿no? Muchas veces no importa el ser humano, ¿no? El ser humano a veces se lo ve como una máquina, o al ser humano a veces se lo ve como un objeto, ¿no? No se valora mucho el ser humano. A veces se caen en la explotación del ser humano, ¿no? Y no se valora los sentimientos, ¿no? Los sentimientos, los valores, la ética, no se valora mucho en este modelo capitalista, ¿no? Entonces, un modelo capitalista más bien quiere tener ganancias y a veces hasta generan guerras, ¿no? Por tener control, dominio de otros países, de otros lugares, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad muy pragmática, capitalista, y Estados Unidos es la primera potencia, ¿no? La primera potencia. Entonces ahí tenemos el filósofo William James, ¿no? William James, filósofo, psicólogo, ¿no? Muy bien. Entonces, fue el principal antecedente del funcionalismo, ¿no? Norteamericano. En 1875 realizó experimentos psicológicos informales. En 1890 publica un gran libro llamado Principios de Psicología, ¿no? James, ¿no? No realizó una psicología experimental, ¿no? Desarrolló una psicología teórica al sintetizar principios psicológicos y propuso sagaces conjeturas intuitivas. Sus ideas preceden a la propuesta realizada por Titchener, ¿no? Fue profesor de filosofía, luego de psicología. Sí, trabajó en Harvard, ¿no? El resto de su carrera se dedicó a la filosofía, ¿no? Un pensador, un filósofo. Muy bien, pero James no estuvo solito ahí en Estados Unidos, en Harvard. Tenía sus colaboradores, ¿no? Entonces, ¿quién estaba ahí, por ejemplo? Estaba Dewey, ¿no? Dewey, ¿no? Dewey era también un filósofo, educador, psicólogo, pero Dewey era un administrador también de la familia más poderosa de los Estados Unidos, ¿no? ¿Quién era la familia más poderosa de los Estados Unidos? ¿No? Y dicen que hasta ahora, ¿no? Hasta ahora se mantiene, ¿no? Así es. Muy bien, los Rockefeller, ¿sí? Los Rockefeller. Así es, dueños de grandes pozos petroleros, ¿no? En el mundo, ¿no? Los Rockefeller, sí. Ya. Y Dewey era un administrador de ellos, ¿no? Entonces, Dewey diseña un tipo de educación para el mundo, ¿no? Allá en Estados Unidos. Entonces, debe ser una educación pragmática, ¿no? Una educación donde más se dedica a la productividad, a las ganancias, a las utilidades. En otras palabras, apoyaron más a las ingenierías, ¿no? Todo lo que es ingenierías, ¿no? Y humanidades la dejaron un poco de lado, ¿no? Claro, entonces tienen esa visión ellos, ¿no? Muy pragmático. ¿A qué carreras dan más dinero? A petróleo. Eso hay que desarrollar, eso hay que investigar más, ¿no? Entonces ahí está Dewey, ¿no? El artículo más influyente de Dewey fue el concepto del arco reflejo, ¿no? Resulta que el ser humano también a veces tiene reflejos, ¿no? Ante un estímulo reaccionamos, ¿no? Entonces empezó a hablar de los actos reflejos en psicología. Cuestionó que los músculos participan por separar y entendió la conducta común, la coordinación total. Es decir, de alguna manera Dewey no tiene esa visión de separar al hombre por partes, un músculo de otro músculo, con la parte del cerebro está separada del corazón. No es, así no funciona el hombre.
En realidad, el hombre es una totalidad, ¿no? Se integran los órganos, funcionan al mismo nivel. Ahora, cuando todos los órganos trabajan al unísono para realizar una actividad, una conducta, ahora eso también lo llaman sistema, ¿no? El ser humano es un sistema donde tiene varias partes que están trabajando en conjunto para realizar una conducta o cumplir una función o un objetivo, ¿no? Entonces, Dewey era más de esa visión, ¿no? De estudiar al hombre como un todo, una totalidad, y no por partes, no por órganos separados, ¿no? No somos una unidad, una totalidad. Algunos también en química lo llaman una visión molar, ¿no? Molar. ¿Qué es un mol? Si no me equivoco, mol es una cantidad muy grande, ¿no? Muy grande. Molar, ajá. Sí, mol, ¿no? En química creo que hablan de molaridad, ¿no? Moles, ¿no? Una visión molar, ¿no? El ser humano es muy complejo, es una unidad muy compleja, ¿no? Donde hay varios elementos que se integran, ¿no? Así es. El ser humano no funciona por partes, ¿no? Es como una totalidad. Muy bien. Muy bien. James Angels expresó de forma clara la posición funcionalista en 1906 en su discurso como presidente de la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Entonces, él plantea los lineamientos de esta corriente, el funcionalismo, ¿no? Y describe, ¿no?, el campo de la psicología funcionalista, ¿no? Dice los planteamientos de esta corriente, ¿no?, en este discurso, ¿no? Entonces, todos ellos son pues representantes de esta corriente norteamericana, el funcionalismo, ¿no? Funcionalismo. Bien, pero ¿qué debe estudiar la psicología entonces para James y compañía? ¿Qué debe estudiar la psicología? ¿No? La psicología no debe estudiar tanto la estructura de la conciencia, las partes de la conciencia, no, sino que la psicología debe estudiar la función de la conciencia, ¿no? Función, es decir, ¿funcionas o no funcionas en este ambiente, en esta sociedad, ¿no? Por ejemplo, joven, a ver, imagínense usted que ahorita hay un sismo, ¿ya? Imagínense, ¿no? Ahorita hay un sismo. ¿Quién funciona mejor? ¿Aquel chico que se desmaya o aquel chico que busca un lugar seguro? Si ahorita hay un sismo, ¿quién funciona mejor? ¿Se dan cuenta? Claro, el que mantiene la calma y busca un lugar seguro, ¿no? Ese funciona bien, ¿ya? Ese sobrevive, ¿no? De eso se trata, que tú funciones bien en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿quién funciona bien? Aquel chico que sabe idiomas, ¿no? Y, por ejemplo, el inglés, ¿no? El inglés para ingresar, el inglés para la maestría, inglés para el doctorado, inglés para una beca al extranjero. Inglés te están pidiendo para todo ahorita. Entonces, el que sabe inglés está mejor, se adapta mejor, funciona mejor, ¿no? También, ahora que ingresen, ¿quién funciona mejor? Aquel chico que sabe investigar. Por ejemplo, aquel que sabe hacer una tesis, ¿no? Claro, aquel que sabe, ¿no?, plantear el problema, la justificación, los objetivos, marco teórico, quienes han investigado sobre su tema, también la metodología, qué métodos van a usar, luego ya hacer el experimento, luego hacer ya los cuadros de resultados, la discusión teórica, las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía. Aquel que sabe investigar, esa persona va a sacar su título, ¿no? Va a funcionar mejor, se va a adaptar mejor. Y así. Y ahorita ustedes, por ejemplo, también, ¿no?, tienen que funcionar bien en RB, RM, en matemáticas, ¿no?, en humanidades, en biología. O sea, tienen que dominar los temas, tienen que saber, como dicen, leer bien, sacar las ideas principales, extraer los significados, como dice mi profesor, sacar la información que te está transmitiendo el autor, ¿no? Hacer tus resúmenes, formar esquemas mentales, tener un esquema de cada tema, de cada curso, ¿no? De tal manera que vas al examen y respondes todas las preguntas. Ese chico funciona bien, ¿no? Entonces tiene que saber ordenar la información en su cerebro, hacer esquemas, resúmenes, ¿no?
Leer entendiendo, comprendiendo el significado, la idea principal, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, el chico tiene que funcionar bien en su ambiente. Entonces, la psicología debe estudiar la función de la conciencia para adaptarnos a los retos, a las exigencias, ¿no? Que cada vez aumentan, ¿no? Más exigencias. Entonces, estudió las operaciones mentales, ¿no? Estudia las utilidades fundamentales de la conciencia, ¿no? Estudio de la relación total entre el organismo y el ambiente, ¿no? Incluye el estudio del hábito no consciente incluso. Bien, entonces, Carl sostuvo que la psicología es el estudio de la actividad mental, que a su vez es un término genérico para la conducta adaptativa, ¿no? Entonces, como ellos hablaron más de la función de la conciencia, función, entonces a la escuela de James lo han llamado el funcionalismo, ¿no? Funcionalismo, función de la conciencia. Y eso es lo que se aplica en la actualidad, ¿no? Así es. Si estás en una empresa, tienes que funcionar, ¿no? Ajá. Claro, donde estés tienes que funcionar, ¿no? Resolver problemas para adaptarte, ¿no? Eso se ha difundido mucho en el mundo esta manera de ver, ¿no? Así es. Utilizó la introspección, ¿no? En condiciones experimentales, ¿no? Método, ¿no? El método usa la introspección, también por si acaso usa mucho la extrospección, observar comportamiento en las personas. Estudió estrictamente experimentación, ¿no? Con animales, también hizo estudio con animales, ¿no? Para obtener datos objetivos, ¿no? En su metodología era lícito el uso de términos subjetivos como pensamiento, percepción. También hablaba de los procesos internos, ¿no? Pensamiento, percepción. También, ¿no? Hablaba de estos procesos mentales llamados, ¿no? Entonces, ¿en qué han aportado estos psicólogos del funcionalismo? Ellos más desarrollaron lo que es terapias, ¿no? Terapias, ¿ya? Por ejemplo, decían, ¿no? ¿Qué terapia le aplicamos a este joven para que sea el mejor estudiante de Harvard, ¿no? O el mejor estudiante de Princeton, o sea el mejor estudiante de su escuela, ¿no? ¿Qué terapia educativa le aplicamos, ¿no? Entonces ellos diseñaron más terapias, ¿no? Terapias en el campo educativo, pero también se fueron al campo industrial, ¿no? ¿Qué terapia le aplicamos para que este empresario se vuelva un empresario a nivel mundial, dueño de una transnacional? ¿Ah? O este trabajador sea muy productivo dentro de la empresa. ¿Qué terapia le aplicamos, ¿no? Entonces, terapias en el campo industrial. Ahora se llama psicología organizacional, ¿no? Ellos son los que diseñan todas estas terapias, ¿no? Y es que no les interesa mucho la teoría, sino más la práctica, las terapias, ¿no? ¿Ah? Para tener cambios en las conductas, ¿no? Entonces, psicología educacional, estudian psicología animal. Algo que también ellos aportaron mucho es los test psicológicos, ¿no? Por ejemplo, Binet, que era francés, viajó a los Estados Unidos y se unió a este grupo de James, de Dewey, y empezaron a crear test de inteligencia, ¿no? Y más aún una sociedad donde Estados Unidos ya había entrado a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Entonces querían seleccionar a las personas más inteligentes, ¿no? Para mandarlos a la guerra. ¿Y cómo seleccionaban a los más inteligentes? Con los test. Por eso es que empezaron a diseñar más test, ¿no? Test de inteligencia, también test de personalidad. Esa rama que diseña mucho los test, crea los test, se llama la psicometría, ¿ya? Psicometría, ¿no? Es psicomente, ¿no? Metría, medida de la mente. ¿Cómo se mide la mente? Con los test, ¿no? Crearon muchos test, ¿no? También adoptaron las posiciones asociacionistas para explicar el aprendizaje, ¿no? Una manera también uno aprende porque va asociando, ¿no? Va asociando estímulos, ¿no? También James, por si acaso, es conocido también porque desarrolla la teoría de las emociones, ¿no? Él plantea una teoría, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si usted ve una serpiente venenosa, ¿no? Se le cruza una serpiente venenosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Según James, lo primero que sucede es que van a haber cambios orgánicos. Tu corazón se acelera, tu respiración se acelera, empiezas, por ejemplo, a liberar más jugo gástrico, ¿no? A veces hay cambios biológicos, cambios viscerales, también lo llaman cambios somáticos. O sea, primero hay cambios internos, de los órganos internos. Eso es lo primero que hay. Y luego ya vives la emoción de miedo. Eso es después surge el miedo, ¿no?
Primero hay cambios orgánicos, fisiológicos, y después ya viene el miedo, ¿no? Entonces, esa es la secuencia según James, ¿no? Entonces, primero hay cambios somáticos, viscerales, y después ya la emoción de miedo, ¿no? Teoría de James. Por si acaso, en Estados Unidos se ha creado una facultad llamada la facultad del amor, ¿no? Sí. Hay una facultad en Estados Unidos, ¿no? Del amor, de los sentimientos, ¿no? Muchas personas estudian ahí para su desarrollo espiritual y después ya estudian lo que es economía, administración, otras carreras, ¿no? Pero han creado esa facultad, ¿no? Estados Unidos. Muy bien, entonces Norteamérica, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, la corriente norteamericana, ¿no? Entonces, la cuna del capitalismo, ¿no? Ajá. Quieren gente que funcione y se adapte a esos cambios de esa sociedad, ¿no? Sociedad industrial, potencia, ¿no? Muy bien. Algunos dicen que uno va a Estados Unidos, va a trabajar, producir. Así es muy práctica esta sociedad, ¿no? Acá en Europa no, Europa más valoran un poco la filosofía, el arte, ¿no? El arte todavía, ¿no? La literatura, ¿no? Pero no, Estados Unidos no, es trabajo. Producción. Uh-huh. A China también, ¿no? China también se ha vuelto así, ¿no? Práctico, ¿no? Producción. Ah, Inglaterra también, pues ahí se dio la primera revolución industrial, ¿no? Inglaterra, ¿no? De producción. Y de ahí vienen los norteamericanos, ¿no? De Inglaterra, ¿no? Donde también, ¿no? En Alemania y Estados Unidos se da la segunda revolución industrial, producción, industria, ¿no? Pero a veces ya contaminan el ambiente también, ¿no? Así es, contaminan el planeta también. Pero este es el capitalismo, ¿no? Muy bien. Bien, nos vamos a Europa, Austria, Viena. ¿Quién estaba ahí en Europa? Ahí estaba pues otro gran investigador, médico, llamado Sigmund Freud, ¿no? Freud. Ahí está, Freud. Muy bien, él crea toda una corriente llamada el psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis, ¿no? Resulta pues que Freud desde muy niño quiso entender la mente humana, ¿no? Quiso comprender la mente. Entonces estudia medicina, luego hace estudios de psiquiatría, neurología, ¿no? Y al terminar sus estudios pone su consultorio en Viena, ¿no? Austria, Viena, ¿no? Donde llegaban chicas que tenían parálisis, chicas que convulsionaban, chicas que se desmayaban, ¿no? Chicas que habían perdido la visión, habían perdido la audición, ¿no? Y Freud empezó a investigar por qué se habían alterado estas personas, ¿no? Y resulta que muchas de estas chicas habían guardado sus deseos sexuales, habían reprimido sus impulsos sexuales, ¿no? Por ejemplo, encontró chicas que se habían enamorado de su cuñado, ¿no? Adoraban al cuñado, pero por respeto nunca lo decían, nunca lo expresaban. Entonces, ¿qué hacían estas chicas con esos deseos? Lo guardaban, lo reprimían en una región al cual Freud lo llamó el inconsciente, ¿no? También encontró señoras que se habían enamorado de su yerno, adoraban al yerno, pero nunca lo decían. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Guardaban esos deseos, reprimían esos deseos a nivel del inconsciente, ¿no? Entonces, Freud dice que aquellas personas que reprimen sus deseos sexuales se enferman, ¿no? Les da parálisis, ceguera, desmayo, convulsiones, cualquier enfermedad te puede atacar, ¿no? Eso es lo que estuvo encontrando en sus pacientes. Y nadie le creía a Freud. Estás loco, Freud, ¿qué estás diciendo? Nadie le creía, se burlaban de Freud, pero él seguía investigando, ¿no? Y es más, encontró colegas también que pensaban como Freud. Por ejemplo, uno de sus colegas fue Joseph Breuer, ¿no? Con quien justamente investigaron muchas mujeres que se desmayaban, que sufrían de parálisis, ¿no? Ese trastorno se conoce como histeria, ¿no? Histeria. Investigaron estos pacientes con histeria y también proponían métodos de tratamiento, ¿no? Tratamiento para la histeria, ¿no? Ahí está. Breuer fue uno de sus amigos, ¿no? Con quien trabajó Freud, ¿no? Allá en Viena, ¿no? Austria, Viena. Pero ojo,
Freud también asimila mucho las ideas de algunos filósofos, ¿no? Por ejemplo, asimila las ideas de Nietzsche, ¿no? También era un pensador contemporáneo a Freud, ¿no? Nietzsche. Ustedes se acordarán, Nietzsche, ¿no? Nietzsche, ¿qué decía? Decía que la filosofía se ha encargado de estudiar mucho la razón. A lo largo de la historia se ha hablado más de la razón, ¿no? Ahí está Sócrates, está Platón, está Aristóteles, Descartes, Kant, ¿no? Después Hegel, los ilustrados, han hablado de la razón todo el tiempo, pero la filosofía se ha olvidado de la otra parte del ser humano, esa parte que no es razón, es decir, esa parte irracional, esa parte instintiva, ¿no? Esa parte pulsional, ¿no? Esa parte donde está la energía, la fuerza, los deseos, los impulsos. Ya, y esa parte ya no es racional, esa parte es totalmente irracional. Y esa parte también influye en el comportamiento humano. Claro, y Nietzsche lo llamó la voluntad de poder, ¿no? El hombre viene con esa parte, esa voluntad, esa fuerza para transformar su naturaleza, ¿no? Y a la larga, ¿no? Si desarrolla totalmente esa fuerza, esa voluntad de poder, se volverá en el superhombre, decía Nietzsche, ¿no? Nietzsche. Y esas ideas, pues, las retoma Freud también, ¿no? Freud también piensa similar a Nietzsche, ¿no? Que hay una parte que no es racional, hay una parte irracional, impulsiva, instintiva, y eso influye mucho en nuestro comportamiento, ¿no? Y eso es lo que encontró también, ¿no? Encontró en sus pacientes, ¿no? Como el caso de Berta Papen, ¿no? Pero también conocida como el caso de Ana O, ¿no? Ana O, una de sus pacientes con histeria, que padecía síntomas histéricos, tos, ¿no? Ausencia, visión distorsionada, anorexia, parálisis, anestesia, personalidad doble, desórdenes del lenguaje, incluyendo imposibilidad de hablar el alemán. Mira, todos los síntomas de un paciente con histeria, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Freud también empezó a proponer algunos métodos para curar a estas pacientes, ¿no? Y uno de los métodos que aprendió fue la hipnosis, ¿no? La hipnosis con su maestro Charcot. O sea que Freud también viajó a Francia. En Francia estaba Charcot, ¿no? Que dirigió un hospital psiquiátrico llamado la Salpêtrière, ¿no? Y ahí aprendió a hipnotizar, ¿no? Con su maestro Charcot, ¿no? Cuando las hipnotizaba a estas pacientes, ¿no? Recordaba mucho eventos con ayuda de la hipnosis. Los pacientes empezaban a recordar todo lo que habían guardado en su inconsciente. Dichos recuerdos eran intensos, luego sentía calma y alegría, ¿no? Entonces, cuando uno sacaba todos esos contenidos del inconsciente, uno sentía mucha calma, mucha alegría, ¿no? Breuer se refirió a este alivio de tensión como la catarsis, ¿no? Término utilizado también por Aristóteles, ¿no? Breuer lo llamó la cura del habla, ¿no? La cura del habla. Y es que cuando las personas se hipnotizan es porque el doctor te está induciendo a un sueño con las palabras, ¿no? Con las palabras. Te induce a un sueño y hace luego que tú puedas recordar todo lo que has vivido, ¿no? En tu etapa de infancia, sobre todo. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces ahí tenemos, Freud estudió a este paciente llamada Ana O, ¿no? Ana O, una paciente con histeria, ¿no? En 1885, Freud viajó a Francia para estudiar la hipnosis con Charcot, ¿no? En 1886 inició su práctica médica en Viena con el tratamiento de la histeria, ¿no? En 1880, Freud y Breuer publican estudios sobre la histeria, donde describen el caso de Ana O, ¿no? Esta paciente, ¿no? Con histeria. Y otros cuatro pacientes. Breuer creía que el éxito del tratamiento se debía a la catarsis, ¿no? Freud, además de la catarsis, propuso que el éxito de la terapia se debía a la relación paciente-terapeuta. Es muy importante cuando tú trabajas con un paciente, ¿no? La empatía que tienes que tener con ese paciente, ponerse en el lugar del paciente, en su dolor, en su sufrimiento. Esa relación hace que el proceso terapéutico, ¿no? tenga éxito, ¿no? Tenga éxito. Ese vínculo con el paciente, ¿no? El paciente tiene que respetar, te tiene que apreciar, ¿no? Te tiene que creer. ¿Ah? Y eso es lo que genera un buen desarrollo, ¿no? Terapéutico. Breuer no aceptó la interpretación sobre su relación con Ana O, ¿no?
y terminó su vínculo profesional con Freud. Muy bien. Bueno, luego se separaron, ¿no? Dice que Anna O se había enamorado de Breuer, ¿no? A veces también pasa, ¿no? A veces el paciente o la paciente se enamora de su médico, se enamora de su psicoterapeuta, se enamora, ¿no? Entonces ahí lo ético sería que ya cortes esa relación y lo derives, ¿no? Derives a otro colega, a tu paciente, ¿no? Claro, ¿no? Entonces a veces puede pasar, ¿no? Freud emprende la construcción del psicoanálisis, ¿no? Y en 1896 Freud utilizó por primera vez el término psicoanálisis para describir su nueva técnica que prescindía de la hipnosis, ¿no? Entonces, algunos datos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Freud, ¿no? Que estudia medicina, psiquiatría, ¿no? Freud entonces plantea que la psicología, ¿qué debe estudiar? ¿Dónde se debe centrar la psicología según Freud? ¿En la parte racional? ¿En la parte consciente? No. Sino, ¿dónde se guardan esos deseos reprimidos? ¿No? ¿Dónde? Entonces, según Freud, se guarda en el inconsciente, ¿no? Entonces, en esa región, en esa área de la mente grande, profunda, llamada el inconsciente. Entonces, es esa región que se debe investigar de los pacientes, ¿no? Porque ahí no solamente guardamos deseos sexuales reprimidos, guardamos pues rechazos, maltratos, humillaciones, desprecios, cuando mamá nos gritaba, nos llamaba la atención. ¿Cuántas experiencias desagradables hemos guardado en el inconsciente? Muchas, ¿no? Muchas. Y cuando se llena el inconsciente de muchos maltratos, muchos contenidos y sobre todo deseos reprimidos, es ahí donde aparecen los síntomas, ¿no? Aparecen pues todo lo que hemos mencionado, parálisis, ceguera, desmayo. Y ese trastorno, Freud lo llamó neurosis. Al llenar tu inconsciente, lo que surge es la neurosis. ¿Qué es una neurosis? Es un trastorno leve donde el síntoma principal es la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, esos chicos que le sudan las manos, ¿no? Esos chicos que se comen las uñas, ¿no? Ese chico que le tiembla la pierna, ¿no? O esos chicos que muerden el lapicero o presionan mucho el lapicero, esos chicos tienen ansiedad y por lo tanto tienen neurosis. ¿Y por qué están sufriendo esta alteración? Porque han llenado su inconsciente de muchos deseos reprimidos, de muchas experiencias traumáticas, ¿no? Y cuando hablamos de neurosis, hay varios tipos de neurosis, por si acaso. Freud encontró pacientes con fobia, con depresión, con obsesiones, ¿no? Y lo que más investigó fue chicas con histeria, ¿no? Cómo es que la parte psicológica a veces genera problemas físicos, la parte mental a veces genera problemas corporales, ¿no? Físicos. Ahora, a esos trastornos histéricos se le llama trastornos psicosomáticos, ¿no? Psicosomáticos. Pero entonces, la causa de tus alteraciones estaría en el inconsciente, ¿no? Así, todo lo que se ha guardado ahí a nivel del inconsciente. Representaciones fantasiosas, guiones imaginarios, a los cuales se fija la pulsión, que significa el deseo. Aparte, los contenidos instintivos en el inconsciente se encuentran lo reprimido, ¿no? Todos los deseos reprimidos, ¿no? Representaciones susceptibles de provocar placer que contraviene a otras exigencias, ¿no? Todos esos deseos, ¿no? Que están guardados ahí. Entonces, el método para curar a estos pacientes, para limpiar el inconsciente, ¿no? Ahí tenemos la hipnosis, ¿no? Que ya mencionamos, cómo el doctor te inducía al sueño, ¿no? Pero luego Freud plantea que hay otro método para conocer tu inconsciente, ¿no? Entonces habló de los sueños, ¿no? Interpretación de los sueños. Por eso es que Freud te decía, cuéntame tus sueños, y analizaba tus sueños, y ahí descubría tus verdaderos deseos, ¿no? Entonces en su libro dice, si tú sueñas con objetos largos, ¿no? Objetos largos, en el fondo pues deseas tener mucho poder, ¿no? Mucha autoridad, ¿no? Ajá. Claro. Y el otro método viene a ser el método de asociación libre de ideas, ¿no? Y es el método que más usó. ¿En qué consiste? Es cuando el doctor te dice, échate en la camilla, ¿no? Sí, échate en la camilla, ¿no? Entonces, ahora relájate y ahora eres libre para hablar.
habla todo lo que te venga a la mente, nomás, ¿no? Habla sin miedo, ¿no? Las ideas que te vengan, dilo, exprésalos. Entonces el paciente empieza a hablar, y mientras tanto, ¿qué hace el doctor? Mientras tanto, el doctor empieza a seleccionar las ideas más importantes y hacer un análisis, hacer una interpretación, y así descubre qué es lo que tú has guardado en el inconsciente, ¿no? Pero el doctor tiene que hacer el análisis, tiene que hacer la interpretación de lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo un amigo nos contaba que él tenía su psicoanalista y él quería saber por qué decidió ser médico, ¿no? Entonces fue a su psicoanalista y su psicoanalista le dice, recuéstese en la camilla, empieza a hablar, ¿no? Y el doctor psicoanalista empieza a analizar las ideas, ¿no? Y es ahí donde el doctor descubre, ¿no? Pues usted decidió ser médico porque tenía, pues, cuando era niño, ¿no? Tenía familiares enfermos, ¿no? Tenía experiencias donde faltaban médicos, ¿no? Entonces empieza a sacar todas las experiencias que había guardado en su infancia, ¿no? Y era una de las causas por qué él decidió ser médico. Pero es el doctor quien tiene que ayudarte a descubrir lo que tú has guardado en tu infancia, ¿no? A nivel del inconsciente. ¿Qué deseos has guardado ahí en la infancia, ¿no? Entonces ese método se llama asociación libre de ideas, ¿no? Muy bien. Entonces ya con todos estos avances, el psicoanálisis pues se considera ahora una teoría de la personalidad, ¿no? Es toda una teoría donde se habla pues de la parte consciente, que es muy pequeña, el preconsciente y el inconsciente, ¿no? También donde se habla del otro modelo, donde está el ello, que busca el placer, el superyo, que busca la excelencia, y el yo, quien toma decisiones y se angustia, que utiliza los mecanismos de defensa, ¿no? Esta corriente filosófica, esta corriente, ¿no? Psicológica del psicoanálisis influyó mucho en otras disciplinas, ¿no? Ha influido mucho, por ejemplo, en la pintura, el psicoanálisis ha influido mucho en la literatura, ¿no? Ha influido incluso en la música, ha influido mucho en otras disciplinas, en la educación también, ¿no? Cómo es que también, ¿no? A través de la educación, ¿no? Política, ¿no? En diferentes ramas de la cultura, ¿no? Occidental. Bueno, sí, a veces una persona se deja ganar por la parte emocional, ¿no? Las tensiones, ¿no? A veces nos gana más la emoción, la tensión, ¿no? Pero hay otra parte. Sí. Ya. Ya. A ver, muy bien. Sí. Entonces, decía, ¿no? Que a veces la parte emocional nos gana y genera, pues, que a veces domine todo nuestro comportamiento, ¿no? Pero también hay que desarrollar la otra parte del cerebro es la parte de conocimiento, ¿no? Mientras una persona tenga más conocimientos, va a tener mayor dominio en los temas y eso le va a dar mayor seguridad, ¿no? Entonces también hay que desarrollar esa parte cognitiva, ¿no? Dominar los temas, poco a poco dominar los temas. Y la otra parte es tener motivaciones, ¿no? Sueños, anhelos, aspiraciones, ¿no? Luchar por algo, por un objetivo en la vida, ¿no? Y luchar por eso, ¿no? Estar claro, convencido de esa meta, de ese sueño, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que al final controles tú la parte emocional, ¿no? Hay que fortalecer esa parte motivacional, ¿no? Entonces, eso es la que dirige toda nuestra personalidad, ¿no? Las metas, los ideales, ¿no? Y todo va con calma, se va a ir logrando las cosas, ¿no? Entonces, a veces nos dejamos dominar solo por la parte emocional y esto es lo que a veces nos altera, ¿no?
Entonces hay que fortalecer el otro, ¿no? La estructura de conocimiento y sobre todo la parte de motivaciones y la parte de moral, ética, valores, principios, ¿no? Todo esto que va a formar el carácter, ¿no? Como hemos llamado, el carácter, ¿no? Este es el tercer componente de la personalidad, ¿no? El carácter, ¿no? Eso es lo que tiene que controlar todo, ¿no? Pues luchar por, centrarse en las metas, ¿no? Centrarse en los objetivos, ¿no? Que uno quiere lograr, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ya aparte hay otros que hablan de, también es bueno, ¿no? Relajación, ¿no? De pequeños angustias, ¿no? Entonces es bueno, pues, técnicas de respiración, la natación también es muy importante, nos ayuda, aunque ahora no hay piscina, ¿no? El viajar también, si uno ya está muy estresado, tensionado, viajar recomiendan mucho los psicólogos, ¿no? Ajá. También ayuda mucho, ¿no? Hacer otras actividades, también descargar lo que las penas, las tristezas, contarlo, expresarlo a otras personas, ¿no? Decirlo, pero una persona de confianza, ¿no? No guardar, no acumular, ¿no? Entonces, todo eso nos puede ayudar, ¿no? Así es. Claro, así es. Centrarse, ¿no? Centrarse y socializar también, ¿no? Así es, relacionarse, no aislarse, sino relacionarse, ¿no? Así es, así es las relaciones sociales también hacen que uno cambie los pensamientos, ¿no? Ajá. Así es, somos por naturaleza, ¿no? Aprendemos de otras personas, ¿no? Así es. Necesitamos nueva información, nueva información. ¿Qué te motiva, no? Tecnología, ciencia, necesitas información para ir formando nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas imaginaciones y por lo tanto nueva manera de comportarte, ¿no? Ajá. Claro, lo ideal es tener unas personas que, ¿no? Nos guíen, personas de mayor experiencia, que nos orienten, nos guíen, ¿no? Que nos brinden nueva información, ¿no? Información. O sea que uno darse cuenta que en nuestro medio hay dificultades, hay serios problemas, ¿no? Pero a pesar de eso, tenemos que hacer doble esfuerzo, triple esfuerzo por ir contra la corriente, ¿no? Ah, o sea que luchar para seguir desarrollándonos, ¿no? Y eso implica tener motivación, implica tener voluntad, fortaleza, principios, valores, ¿no? Tener carácter, ¿no? O sea, para no dejarse vencer, no dejarse vencer por todos los problemas que puede haber, ¿no? En nuestro entorno, ¿no? Así es, ¿no? Ir contra ellos, ¿no? Entonces, fortalecer justamente la motivación del carácter. Y para fortalecer la motivación del carácter necesitamos pues también modelos, ¿no? Personas que nos enseñen, buenos modelos, relacionarnos con personas, ¿no? Que nos puedan brindar nueva información, nuevas aspiraciones, nuevas motivaciones, ¿no? Así es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, también la información está en los libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden leer también Teoría de la Personalidad de Pedro Ortiz, por ejemplo, ¿no? Teoría de la Personalidad de Pedro Ortiz, ¿no? ¿No? Ajá, cómo se va estructurando nuestra personalidad, ¿no? Desde la parte afectiva, ¿no? La parte afectiva, ¿no? Luego la parte cognitiva, ¿no? La parte motivacional. Y cómo es que al final todo esto se integra en nuestra personalidad, ¿no? Ajá. Pero Freud hablaba mucho del inconsciente, que ahí está la causa de nuestra enfermedad, lo que uno ha reprimido, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, Ortiz dice, no, lo más importante es desarrollar la conciencia, ¿no?
la conciencia, ¿no? Y cuando uno desarrolla conciencia, cuando tiene más información, ¿no? Claro, tiene información en la familia, buen trato, ¿no? Hay buena comunicación, hay aprecio, ¿no? Desde niños, ¿no? Cuando mamá nos llevaba al parque, mamá nos ayudaba, nos hablaba con cariño, con afecto, ¿no? En la escuela, cuando habían libros, habían maestros, cuando no entendíamos, nos explicaban, ¿no? Nos ayudaban, nos apoyaban, ¿no? Y luego en la sociedad también, ¿no? Cuando una persona ya trabaja con responsabilidad, es puntual, disciplina, ¿no? Una persona que tiene deberes, tiene obligaciones, ¿no? Y eso hace pues que una persona siga desarrollando, siga avanzando, ¿no? Entonces, al final es la suma de estos tres lo que va a formar nuestra personalidad, pero al final lo que corona es nuestro carácter, ¿no? Así es, la conciencia, la motivación, los valores, ¿no? Eso es lo que va a dirigir nuestra persona. Y eso es lo que hay que fortalecer, ¿no? Hay que fortalecer. ¿Ah? A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, ¿no? Ajá. Hay que fortalecer eso, ¿no? Así es un reto, ¿no? Es una lucha constante. Así es. No dejarte de dominar por la parte emocional, la parte, ¿no? De abajo, ¿no? Los núcleos, ¿no? ¿Quién genera? El sistema límbico genera las emociones, ¿no? Los miedos, los temores, ¿no? Lo que tienes que desarrollar es más arriba, la corteza, el prefrontal, donde están tus motivaciones, tu toma de decisiones, tus valores, tu ética. Eso es lo que hay que desarrollar. Pero eso no se desarrolla solito, sino en base a información. Mientras uno más investiga, va fortaleciendo más esa parte, ¿no? La parte de la corteza, ¿no? Los conocimientos y los valores, las normas, las reglas. Muy bien, entonces tenemos acá aportes. Bueno, es una teoría de la personalidad. También habló del desarrollo psicosexual, ¿no? Freud habló mucho de la infancia que determina, ¿no? Te marca, ¿no? No podemos negar, sí, ¿no? Pero no es lo único, ¿no? No es lo único, no es la infancia lo únicamente, ¿no? Claro, si hay problemas afectivos, emocionales, entonces ese es el problema, porque luego también cuando un chico ya va al colegio, a veces no aprende bien, ¿no? Debido a esos problemas emocionales, el chico está tenso, o el chico se bloquea, se distrae, ¿no? Ya se olvida, ¿no? Debido a esos problemas afectivos, emocionales, ¿no? Entonces, la infancia hay que trabajarla, es cierto. Hay que trabajar la infancia, ¿no? Creo que les mencioné que lamentablemente en países como el nuestro, pues a veces los padres tienen que trabajar todo el día y a veces los niños están solos, ¿no? Entonces, eso no permite mucho, ¿no? El desarrollo de esta parte afectiva, ¿no? Vamos al colegio, a veces nos dan todo lo que es matemáticas, lingüística, y se olvidan de la parte afectiva, ¿no? Creo que ahí es donde se tiene que trabajar, ¿no? Primero la parte afectiva, la parte emocional, y sobre eso ya todo lo demás, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Y el trabajo más adelante. Valoración de las experiencias tempranas, bueno, sí. Y también el psicoanálisis plantea terapia psicoanalítica en contraste con los métodos médicos invasivos, ¿no? Antes se aplicaba a los pacientes la lobotomía, le sacaba una parte del cerebro, ¿no? ¿No? O también el electroshock, ¿no? O camisa de fuerza, ¿no? Lo aislaban, lo encerraban. Así era antiguamente el tratamiento a los pacientes. Sin embargo, con Freud ya empezó a cambiar el tratamiento, ¿no? Así es, la hipnosis, análisis de los sueños, ¿no? Asociación libre de ideas, ya empieza a cambiar el tratamiento de los pacientes, ¿no? Bien. Bien, nos vamos a Rusia. ¿Quiénes están en Rusia investigando psicología? A ver, ahí tenemos en primer lugar a Iván Pavlov, ¿no? Iván Pavlov. Pero Pavlov tenía sus grandes maestros, ¿no? Eran médicos, fisiólogos. Por ejemplo, ahí estaba Sechenov. Ahí estaba Bechterev, ¿no? Eran grandes maestros de Iván Pavlov, ¿no? Ahora, ¿qué plantean estos médicos, ¿no?
que plantea, por ejemplo, Iván Pavlov, ¿no? Ellos, como son médicos, hablan mucho del concepto reflejo, ¿no? Reflejo. ¿Qué es un reflejo? A ver, un reflejo es una respuesta ante un estímulo, ¿no? Reflejo de succión, reflejo de prevención, son respuestas automáticas ante un estímulo, ¿no? Yo recuerdo que en la Facultad de Medicina, una vez me invitaron y vi que los chicos de medicina estaban agarrando una rana y agarraban a la rana y metían la pata en el ácido sulfúrico. ¿Y qué hacía la rana? Retiraba la pata, ¿no? Al toque retiraba la pata. Luego cortaron la cabeza a la rana, ¿sí? Le cortaron la cabeza a la rana y nuevamente colocaron la pata en el ácido sulfúrico y la rana todavía retiraba la pata, ¿ah? Todavía tenía reflejos. Entonces, ¿qué dice Pavlov? Pavlov dice que ante que nosotros, los seres humanos, también aprendemos reflejos, ¿no? Por ejemplo, una vez fui a la posta y vi un niño que ni bien el niño vio una jeringa, el niño empezó a llorar. El niño empezó a temblar. ¿Cómo es que ante la jeringa el niño llora y tiembla? Ah, porque según Pavlov, ese niño en su mente ha asociado jeringa más una experiencia dolorosa, ¿no? Ah, jeringa, algo doloroso. Entonces, ahora el niño ve la jeringa y ya tiembla. Entonces el niño aprendió un reflejo, sí, una respuesta ante la jeringa. Lo llamó reflejo condicionado, ¿no? Respuesta condicionada. Entonces, como estos médicos hablan de reflejo, a la escuela lo han llamado la reflexología, ¿no? Reflexología, estudio de los reflejos, ¿no? Reflejo. He hablado de reflejo incondicionado, reflejo condicionado, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no?, a Sechenov, fundador de la fisiología moderna. Ellos son padres de la fisiología. Consideró que la psicología sería científica si era controlada por la fisiología y adoptada por sus métodos objetivos. Despreciaba mucho a la psicología introspectiva, no estaba de acuerdo, ¿no?, con estos métodos de la introspección, ¿no? Lo consideraba como procesos de supersticiones primitivas, ¿no? Así, él era médico, ¿no? Quería ver más las redes, las neuronas, la fisiología del cerebro, ¿no? En 1863 se escribe Los reflejos cerebrales, donde propuso que el comportamiento no es producido por el pensamiento, sino debido a estimulaciones sensoriales externas, ¿no? Claro, reflejo, estímulo, respuesta. Comportamiento se basa en los estímulos, ¿no? Ahí está Sechenov, que era el maestro, ¿no? El gobierno zarista censuró las obras de Sechenov por su corte materialista. Esto es importante en la concepción rusa. Los rusos, como estos señores médicos, eran materialistas, ¿no? ¿Y cómo piensan los materialistas? Que todo lo que existe es materia. Todo, absolutamente todo, ¿no? El ser humano es materia, su mente es materia, su inteligencia es materia, su lenguaje es materia. Si quieren, el alma es materia, Dios es materia, todo es materia. Todo lo que existe es materia. Ellos son los materialistas. Lo contrario, ¿qué sería? Lo contrario serían los idealistas, aquellos que dicen que hay algo que no es materia. Por ejemplo, Dios, por ejemplo, el alma, por ejemplo, la mente, la inteligencia, no sería materia, es algo inmaterial. Ya, esa es la postura de los idealistas. Pero para los rusos, para estos médicos rusos, ellos son materialistas. Todo, absolutamente todo es materia. Las ideas son, los sentimientos son materia. Todo es materia. Entonces, esas son concepciones filosóficas, ¿no? Entonces, los rusos pues eran muy materialistas. Besterev acuñó el término reflexología y fue favorecido por el gobierno socialista de Lenin, ¿no?, allá en la ex Unión Soviética, que se sustentaba en el materialismo dialéctico, ¿no? En 1910 publicó La psicología objetiva y más adelante se llamó reflexología, ¿no?, estudio de los reflejos, ¿no? Ellos querían una psicología objetiva, observable, medible, ¿no? Psicología objetiva. Muy bien.
Entonces ahí tenemos el discípulo, ¿no? Iván Pavlov. Pavlov pues, también ganó un premio Nobel por hacer estudios del sistema digestivo en perros. Él tenía en su casa un laboratorio donde había muchos perros, ¿no? Y empezaba pues a experimentar con ellos. Y aportó mucho acerca del sistema digestivo y por eso es que le dieron el premio Nobel allá, ¿no? En 1904, ¿no? Bien, y él es, este señor Pavlov, ¿no? Es el que de casualidad descubre una teoría para la psicología. Resulta que un día llegaba a su laboratorio y hacía sonidos con sus botas, ¿no? Y al hacer sonidos se dio cuenta algo, ¿no? Que los perros empezaban a salivar, ¿no? Salivaban mucho los perros. Y él se preguntó, ¿y por qué? ¿Por qué ante el sonido el perro saliva? Y es que se dio cuenta que el perro había asociado el sonido de las botas con la comida, ¿no? Es que luego Pablo le daba su comida. Entonces el perro aprendió a salivar ante el sonido. ¿Por qué? Porque el perro asoció el sonido con la comida. Entonces planteó su teoría del condicionamiento clásico. Se aprende por asociación de estímulos, ¿no? Asociación de estímulos. Y entonces uno aprende así, según Pavlov, ¿no? Porque el cerebro siempre está asociando, ¿no? Y así también aprendemos las fobias, por si acaso, ¿no? Todas las fobias, ¿no? Por ejemplo, yo antes, cuando veía un perro, temblaba, ¿no? ¿Por qué temblaba ante el perro? Porque yo había asociado el perro más mordeduras. Y es que cuando era niño, varias veces me han mordido los perros. Pues ahora veía un perro y temblaba, ¿no? Eso me duró hasta mi adolescencia. Pero después en la juventud ya pasa, ¿no? Ya cambia, ¿no? Entonces, uno aprende las fobias también por asociación de estímulos, ¿no? Pavlov, ¿no? Entonces ahí tenemos, fue un investigador independiente que no tuvo afiliación a la reflexología de Bechterev, dudaba de la psicología pudiera alcanzar el estatus de ciencia independiente y rechazó el reduccionismo de Watson y Bechterev. Realizó estudios sobre la digestión animal y descubrió el condicionamiento clásico, ¿no? Pese a la oposición de Pavlov, muchos psicólogos, incluidos los reflexólogos, emplearon la metodología pavloviana, una psicología objetiva que muy pronto abandonaron, pues fueron incapaces de validar o refutar su interpretación fisiológica, ¿no? Ahora, según Pavlov, ¿qué debe estudiar la psicología? ¿No? ¿Qué debe estudiar la psicología según Pavlov? La psicología debe estudiar estos cambios que se dan en las neuronas para que uno aprenda, ¿no? Para que el perrito aprendiera a salivar ante el sonido, ¿no? O una persona aprender a tener miedo a algo, han tenido que haber cambios en las neuronas, dice Pavlov. Y es que ahora ya se sabe que cuando uno aprende algo, cambian las neuronas. Por ejemplo, hay neuronas que empiezan a excitarse. ¿Qué significa? Empiezan a generar un impulso nervioso. ¿Y por qué? Porque en las neuronas, ¿no? Por ejemplo, en la neurona presináptica, ¿no? A nivel de la membrana hay proteínas que se abren y salen los neurotransmisores, ¿no? Empiezan a liberar neurotransmisores, glutamato, acetilcolina, por ejemplo. Y esos neurotransmisores van a la siguiente neurona llamada postsináptica y ahí hay receptores de esos neurotransmisores y hacen que se abran las proteínas para que haya un intercambio de iones también. Y eso genera un impulso nervioso, un cambio de la polaridad, ¿no? Y genera impulsos nerviosos. Entonces, todos esos cambios ya lo había intuido Pavlov, ya estaba investigando Pavlov. Hay cambios en las neuronas, se van formando redes, se van formando circuitos, ¿no? Para que luego se dé el aprendizaje. Y hay otras neuronas que también se inhiben, no hay impulsos nerviosos, no se abren las proteínas, no hay potenciales de acción. Entonces, lo que la psicología debe estudiar es la actividad de este sistema nervioso, ¿no? Para que se dé el aprendizaje, ¿no? Entonces lo llama, pues hay que estudiar la actividad nerviosa superior. Eso es lo que debe estudiar la psicología. Actividad del cerebro, ¿no? Pues la meta de la psicología es descubrir las leyes que rigen la ocurrencia de los reflejos, ¿no? ¿Por qué se dan esos reflejos? ¿Qué pasa a nivel cerebral? Los reflejos observables de los procesos psicológicos y fisiológicos comprenden la misma energía neuronal, ¿no? Entonces, utilizó, qué duda cabe, el método experimental, ¿no? Experimentó mucho con perros, ¿no?
Tenía muchos perros en su laboratorio. A diferencia de Pavlov, que trabajó sobre las glándulas salivales, Besterev administraba su descarga eléctrica en la piel que provocó una respuesta de defensa asociada a un estímulo neutro, ¿no? Llegará un momento en que el estímulo neutro desencadenase la respuesta de defensa, ¿no? Hablando de respuesta de defensa, también cuando una persona, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo miedo al perro? Miro al perro una vez, ¿no? Entonces mi corazón se acelera, ¿no? Tengo miedo al perro. Se aceleran mis órganos internos. Libero mucho jugo gástrico. Y de nuevo vuelvo a ver el perro, de nuevo se aceleran mis órganos. Se libera más jugo gástrico. Y otra vez vuelvo a ver al perro y otra vez se aceleran mis órganos. Libero más jugo gástrico. Y en un momento ya me empieza a dar gastritis, ¿no? Y si no me cuido, sigo viendo al perro, más adelante hasta me puede dar úlcera, ¿no? Es así como se enferman las personas, porque muchas veces estamos condicionados a un estímulo. Vemos un estímulo y nuestro cuerpo reacciona acelerándose, ¿no? Liberando mucho jugo gástrico, mucha adrenalina, mucho cortisol, y eso desequilibra los órganos y empiezan las enfermedades, ¿no? Pues así también explica las enfermedades Iván Pavlov, ¿no? Iván Pavlov. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama la teoría de Pavlov? Condicionamiento clásico, ¿no? Y quería estudiar la psicología objetiva, o sea, hay que estudiar lo que se observa, ¿no? Los reflejos. Pero eso ya debido a los cambios en las neuronas, se puede ver las neuronas también. Ya desde Cajal ya se podía ver las neuronas, cómo cambian las neuronas. Bien, entonces de Rusia, ¿no? Por si acaso, en Rusia había otro psicólogo, por si acaso, los menciono nomás. Había un psicólogo que decía que Pavlov y compañía se están olvidando de lo más importante, ¿no? ¿Qué era lo más importante en el ser humano? No son los reflejos, no son esas respuestas ante un estímulo, no. Lo más importante es la conciencia, ¿ya? Y entonces hay que estudiar la conciencia, pero la conciencia como reflejo de la sociedad, ¿no? Somos producto de nuestras relaciones, de nuestro entorno, donde hemos crecido, donde hemos vivido. Eso es lo que ha formado nuestra mente, ¿no? Entonces la conciencia es producto de nuestro medio social, de nuestro medio cultural, de la cultura donde hemos crecido. Eso decía Vygotsky, ¿no? Vygotsky también era ruso, psicólogo ruso, ¿ya? Pero ¿a quién creen que apoyaron allá en Rusia? ¿A Vygotsky o a Pavlov? ¿A quién le dieron premios, ¿no? Condecoraciones? Le dieron más premios a Pavlov. Y a Vygotsky, que hablaba de la conciencia, lo metieron a la cárcel y murió de TBC a los 38 años. Y sus obras fueron desaparecidas del mapa. Claro, es que eso ha pasado siempre. El que tiene el poder decide qué teoría se va a difundir en las universidades, ¿no? ¿Qué teoría le conviene y qué teoría no le conviene? ¿Ya? Eso ha pasado siempre en la historia de la humanidad. ¿Quién tiene el poder? Él decide, ¿no? Poder económico, poder político. Ellos deciden, ¿no? Ese va a ser. Muy bien, de Rusia nos vamos hasta Alemania, ¿no? En Alemania aparece otro investigadores. Ahí tenemos a Wertheimer, por ejemplo, ¿no? Wertheimer. Ahí está. ¿Qué decía Wertheimer, ¿no? Que la psicología debe estudiar la percepción. Es más, este psicólogo Wertheimer trabajó junto a Kafka, a Kuller, ¿no? ¿Se acordarán? Kuller, y ellos forman una corriente, ¿no? La Gestalt, ¿no? Gestalt. ¿Qué significa Gestalt? Gestalt, ¿no? Gestalt es una palabra alemana que significa más o menos forma, totalidad, configuración. Entonces, ¿qué dicen estos psicólogos? Que la psicología debe estudiar esa totalidad que se forma en tu cerebro, esa percepción que tú construyes, ¿no? A nivel mental, ¿no? Ese todo, esa totalidad, ¿no? Es un todo, lo que uno forma, uno construye a nivel mental, ¿no? Por ejemplo,
¿Qué pasaría, joven, si usted ve a su pareja con otra persona abrazándose? ¿No? En ese momento, ¿qué forma le daría usted a esa experiencia, a lo que está viendo? ¿No? ¿Qué diría usted mentalmente? ¿No? Si ve a su pareja abrazando a otra persona. ¿No? Usted va a construir algo, ¿sí o no? Usted va a percibir algo ahí. Entonces va a depender, ¿no? De repente si algunos dirán, uy, engaño, traición. Entonces se va a deprimir. Pero otros dirán, no, no, le está felicitando, ¿no? Es su cumpleaños. Otros dirán, no, son familiares, se están saludando. Entonces, lo más importante es cómo tú interpretas la realidad, ¿no? Eso es lo más importante, eso es lo que hay que estudiar. ¿Qué percepción tienes tú de la realidad? ¿Qué construyes tú a nivel mental? Y eso que tú construyes a nivel mental es una totalidad, ¿no? Es un todo, ¿no? Entonces, por eso es que lo llaman gestal a su corriente, ¿no? Gestal es totalidad, configuración total o percepción total, ¿no? Bien. Ahí está. En 1912, Wertheimer publica una monografía acerca del movimiento aparente de dos líneas no muy distantes, presentadas de forma instantánea y sucesiva, al cual lo llamó fenómeno Phi, ¿no? Ustedes habrán visto las luces de Navidad, ¿no? Son foquitos que se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Pero cuando tú ves esos foquitos, ¿tú qué percibes? Tú no percibes foquitos ahí que se prenden y se apagan. Lo que tú construyes mentalmente es que la luz está corriendo, que la luz está en movimiento. Eso es lo que construye tu mente. Mira, afuera son foquitos nada más, se prenden y se apagan. Pero adentro en tu mente tú construyes otra cosa, que la luz está en movimiento, está corriendo. Entonces, lo que hay que estudiar es eso que tú construyes mentalmente, ¿no? ¿Qué es lo que uno construye? Es una percepción, una totalidad, una configuración. Y esa totalidad, esa percepción total, no se puede dividir en partes, ¿no? No se puede descomponer en partes. No, es indivisible esa percepción total. Entonces, la Gestalt tiene una frase famosa, ¿no? Que dice, el todo, ¿no? Es mucho más que la suma de las partes. O sea, lo que tú construyes a nivel mental es una totalidad que no se puede separar en partes, no se puede descomponer. ¿Quién decía que sí, la mente se puede separar en partes? ¿Quién decía? Se puede separar en sensación, imágenes y sentimiento. Wu, ¿no? Para el estructuralismo. Wu. Entonces la Gestalt está en contra de Wu. Así es, no está de acuerdo con Wu. Entonces, ahí hay y eso que los dos son alemanes, ¿no? Pero no están de acuerdo, ¿no? Entonces, para la Gestalt lo más importante es esa totalidad que tú construyes a nivel mental. Si sufres una decepción amorosa, ¿cómo percibes ese hecho? Bueno, hay chicas que dicen, ¿no? Bueno, mejor es estar solo que mal acompañada, ¿no? O mejor estar sola que mal acompañada. Así lo ven y siguen adelante, siguen estudiando, ¿no? Siguen concentrándose en sus metas, en su motivación. Así lo ven, ¿no? En cambio otros no, ya me dejó, se deprime, ya mi vida no tiene sentido. Es otra manera de percibir, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia manera de percibir la realidad, su propia manera de interpretar la realidad, y eso es lo que hay que estudiar en los seres humanos, cómo percibe la realidad, qué totalidad está formando, ¿no? Qué gestal, qué totalidad, ¿no? Bien. Wertheimer, Kafka, Kuller, ¿no? Entonces, lo que debemos estudiar es eso, ¿no? Esa percepción. También lo llaman la experiencia inmediata, tal como aparece en la conciencia, como totalidades significativas, ¿no? La forma o gestal son organizaciones naturales que se encuentran en la naturaleza, ¿no? En el cerebro y la experiencia. No es algo que la mente imponga a la experiencia, ¿no? Entonces, esa totalidad, ¿no? ¿Cómo percibimos? Ahí está el método, también usaron el método experimental. Por ejemplo, eso del movimiento de la luz se llama fenómeno Phi, ¿no? Que investigó Wertheimer. Hizo experimentos con la luz, ¿no? La luz. Fenómeno Phi, ¿no? Y Kuller investigó mucho con animales, con monos, ¿no? ¿Se acuerdan? Agarró un mono, lo enjauló, le puso palos y afuera puso un plátano. ¿Y cómo es que el mono de pronto agarró el palo y con el palo arrastró su plátano? Entonces dijo, el mono resolvió un problema, ¿no? Relacionó palos
y el plátano, de tal manera que con el palo arrastró su plátano y pudo comer su plátano. Como resolvió el problema, entonces el mono también es inteligente, dijo Kuhler. ¿Y cómo resolvió el problema? Porque en un momento relacionó cosas y así resolvió el problema. Sí, fue de un momento a otro, ¿no? Una relación súbita, y a eso lo llamó insight, ¿no? Insight, aprendizaje por insight, ¿no? De Kuhler, ¿no? Entonces, ellos han hablado más de la percepción, ¿no? Han descubierto leyes de la percepción, también teorías del aprendizaje, se aprende por descubrimiento súbito o por insight, ¿no? Sí. También teoría del pensamiento productivo frente a un problema, las tensiones que enfrenta una persona la llevarán a la resolución del problema o pensamiento productivo, ¿no? La misma necesidad nos genera, ¿no? Hace que uno busque solución a los problemas, ¿no? También habló de relaciones, cómo se forman grupos y cómo se relacionan los grupos, dinámica de grupos. También estaba Lewin, por si acaso, Lewin, en este grupo de la Gestalt alemán, Lewin. Cómo en los grupos se forman, ¿no?, subgrupos y se relacionan. Alguno es el líder, ¿no? Cómo se relacionan los grupos, ¿no? Muy bien. Y ahora de Alemania nos vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos aparece Watson, ¿no? John Watson, ¿no? Ahí está, también estaba ahí Sondage, ¿no? Sondage que habló, se aprende por ensayos y errores, teoría del condicionamiento instrumental, ¿no? Ahí está, propuso la ley del efecto. Si haces una conducta y aparece un efecto agradable, tú repites la conducta. Si haces una conducta y aparece un efecto desagradable, tú ya no lo vuelves a repetir dicha conducta, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos Sondage. La ley del ejercicio, aquello que más practica, eso es lo que aprenderás, dice Sondage, ¿no? La ley del ejercicio, ¿no? Pero ¿qué dice Watson? Watson plantea que la psicología, si quiere ser ciencia, tiene que estudiar aquello que es observable, aquello que es medible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar en los seres humanos? ¿Podemos observar la conciencia? ¿No? No, ¿verdad? La conciencia no se puede observar. ¿Qué es lo que se puede observar? La conducta. Entonces, si la psicología quiere ser una verdadera ciencia, tiene que estudiar la conducta, porque es lo observable, ¿no? En conducta en inglés, ¿cómo se dice? ¿No? Conducta en inglés se dice behavior, ¿no? Behavior. ¿Bien? Entonces, ¿quién funda esta corriente del conductismo? John Watson. Y en 1913 publica su famoso libro, ¿no?, sobre el conductismo. Ahí está, Watson, 1913, ¿no? Rechazó la introspección. Cuando a Watson le pregunta, señor Watson, ¿y qué pasa en el cerebro cuando uno aprende? No, hablar de la mente es caer en especulación. Hablar de procesos mentales, eso no es científico. Además dijo, el cerebro es como una caja negra que no se puede conocer. Entonces al final no estudió los procesos mentales, ¿no? Lo único que dijo es que la psicología debe estudiar los estímulos que generan respuesta. Por eso es que para Watson hay un paradigma en la psicología. ¿Cuál es el paradigma de la psicología según Watson? ER. ¿Qué significa ER? Estímulo, respuesta, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que Watson decía, vayan a la calle, ¿no? Vayan a la calle y tráiganme cualquier niño, cualquiera sea, ¿sí? Y yo haré que este niño sea científico, sea doctor o sea delincuente, lo que ustedes quieran, ¿ah? Pero eso sí, dejen que yo controle su ambiente, ¿no? Si ustedes quieren que este niño sea médico, yo lo puedo hacer. ¿Cómo? Dando estímulos. Le tengo que dar jeringas, medicamentos, órganos, llevarlo al hospital, quirófano, etcétera, etcétera. Y ese niño va a aprender conducta de médico. En cambio, si yo quiero que este niño sea futbolista, le tengo que dar chimpunes, camisetas, ¿no?, llevarlo al estadio, y ese niño va a ser futbolista. Y si yo quiero que este niño sea delincuente, yo le puedo dar terocal, marihuana, navajas, y con los años ese niño se va a volver delincuente. Entonces, ¿de qué dependen las conductas que uno ha aprendido? ¿De qué depende? Depende de los estímulos. En otras palabras, yo puedo controlar tu comportamiento con los estímulos, ¿ya? Así es, depende mucho de los estímulos. Le dio mucha importancia a los estímulos del medio ambiente.
En otras palabras, todas las conductas que ustedes han aprendido se ha debido a los estímulos que han tenido. ¿Qué estímulos han tenido? Por eso han adquirido conductas. Así veía al hombre John Watson, ¿no? Entonces la psicología que debe estudiar la conducta, tanto en animales como en seres humanos. No establece línea divisoria entre la conducta de los animales y los seres humanos, ¿no? Propuso que hay una conducta explícita, directamente observable, pero también hay una conducta implícita, difícilmente de observar, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento lo vio como una conducta implícita. Pensar para ellos también es una conducta, pero es implícita. Sutiles movimientos de los sistemas musculares implicados en el habla, por ejemplo. Ese pensamiento que se transforma en lenguaje o habla, ¿no? Entonces, utilizó muchos experimentos con niños, por ejemplo. A un niño le hizo que tenga miedo a las ratas. El niño se llama niño Albert, ¿no? Niño Albert. Imitó mucho la teoría de reflexología de Iván Pavlov, porque admiraba a Pavlov. Entonces hizo experimentos con niños, ¿no? Hizo que tenga miedo a las ratas. Así es. Fobia a las ratas, ¿no? Asociando con ruidos fuertes. Estudió el aprendizaje en la medida en que tanto humanos como animales se adaptan mediante las conductas aprendidas, ¿no? Afianzar la metodología experimental en la psicología con los argumentos del positivismo lógico. Esta corriente de Watson se basó mucho en esta corriente positivista, ¿no? Positivismo Augusto Comte, que la psicología debe estudiar hechos observables, ¿no? Observables. Bien. Bien, entonces para el profesor esta corriente hizo mucho daño también en la psicología porque no estudió los procesos mentales, solo estudió la conducta, como si el ser humano fuera un animal, ¿no? Te manipulan con los estímulos y tú respondes nada más. Tú no piensas, tú no razonas, tú no tomas conciencia, no, tú respondes ante el estímulo, eres manipulable. Esa es la corriente del conductismo, ¿no? Bueno, son modelos, ¿no? Modelos en la psicología. Entonces, esa es solución. Ya. Solucionar, ¿no? Bien, entonces, a ver, con todo lo que se ha